es el nombre de Jesús. Vamos al texto de hoy y como decía, este es supuestamente una de las preguntas más difíciles y una de esas que no podemos responder supuestamente. Y entonces yo dije, bueno, vamos a agarrar uno de los textos más difíciles de explicar, porque si esto es lo que ellos consideran difícil de explicar y lo podemos explicar con la palabra de Dios y demostrar, aún a pesar de lo que supuestamente ellos están viendo acá, que hay una unicidad de Dios, entonces todas las demás preguntas van a ir cayendo de lado. ¿Ok? Entonces siempre es bueno ir a lo más difícil y después lo más fácil obviamente va a ser, hey, más fácil de explicar. Bueno, el texto dice lo siguiente: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esencialmente, el Padre le ha dado al Hijo la potestad, pero obviamente el Padre está exento de esa potestad. El Padre no se sujeta o no se somete al Hijo, el Hijo se somete al Padre. Ahora, la teoría trinitaria, una vez más, requiere dos personas divinas. Acá, dos que son Dios interactuando. ¿Okay? Dos que son Dios interactuando. Y bueno, tenemos que volver al fundamento bíblico acerca de la deidad, y esto obviamente nos lleva a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, donde se da el versículo unicitario por excelencia, ¿no? En hebreo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta doctrina de que hay un solo Dios pasa a través de todo el Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento sin cambios esenciales. Todavía Dios es uno. Romanos 3:30, Dios es uno. Gálatas 3:20, Dios es uno. Entonces no hay un cambio fundamental en esta doctrina. Ahora, pero decíamos que en el Nuevo Testamento hay algo que se añade a lo que antes Dios era. Dios era espíritu por toda la eternidad, y en el Nuevo Testamento hay algo de lo que Dios participa que nunca antes ha participado. Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Y entonces ahora tenemos humanidad, podemos decir, añadida a la deidad que Dios siempre había sido. Hay un propósito para esta manifestación de Dios en carne, un propósito para la encarnación. Es decir, ¿qué forzó, entre comillas, qué forzó a Dios a venir al mundo a morir en la cruz? Obviamente entendemos Dios en espíritu no muere, y esto es lo que fuerza a Dios a manifestarse en carne, el poder dar un sacrificio, Entonces el propósito esencial de la encarnación, de la manifestación de Dios en carne, es la salvación, es la redención, es la propiciación, la expiación, proveer un sacrificio, proveer un cordero, tener un sumo sacerdote, tener un Mesías, tener esencialmente un mediador. Y esto va a cumplir lo que Dios prometió en Génesis capítulo 3 y el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es el juicio de Dios sobre la serpiente. Entonces, ya hay una simiente de la mujer que es prometida en Génesis 3:15. Y Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
Entonces el Hijo comienza en el vientre de una mujer en el tiempo propicio, es decir, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Ok? Ahora, esto realiza esa añadidura que nosotros decíamos, porque 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 5 dice, porque hay un solo Dios. Note, estamos en el Nuevo Testamento, todavía hay un solo. Larga pausa, piense a lo que esa palabra significa. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pero ahora es Jesucristo. No Dios, Jesucristo, hombre. ¿Okay? Esa es la añadidura. Ahora, entonces, ese es el propósito por el cual Dios se manifiesta en carne. Dios se manifiesta en carne para proveer ese sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Ahora, nuestro texto nos indica que este Hijo ha de reinar por tiempo limitado. ¿Okay? Pero tenemos que nosotros ver qué es lo que la Biblia dice con relación al reino de Cristo. Y tenemos que ir, obviamente, al Antiguo Testamento para ver la profecía con relación al Mesías. Isaías capítulo 9, el verso 6 y el verso 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces note que el Mesías, que lleva nombres como Dios fuerte y Padre eterno, viene a reinar y a poner paz, dice, desde ahora y para siempre. Es decir, cuando ya se cumpla esta profecía, el reino del Mesías no tiene fin. Vamos a otra escritura, esta ya en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, versos 32 y 33, hablando del Mesías, dice, este será grande y será llamado, note esto, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta tengo la tentación de quedarme ahí y luego preguntar a mi amigo trinitario, ¿hay contradicción en la Biblia? Hay un versículo que dice que Cristo va a dejar de reinar y tenemos otros versículos que dicen que su reino no tendrá fin. Explícame esta contradicción. Largo silencio. A ver cuál es la respuesta. Y creo que nosotros tenemos la respuesta correcta al respecto. ¿Ok? Porque entonces si él va a reinar para siempre, entonces ¿cómo es que va a entregar el reino al Dios y Padre? Tal vez lo que necesitamos saber es qué es el reino, ¿verdad? A veces esas definiciones de palabras nos ayudan a entender un poco mejor la Escritura. Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo tenemos eso? Bueno, los cristianos lo tenemos ya. Tenemos la justicia de Cristo, la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Nota lo que dice Colosenses capítulo 4 y el verso 11. Es Pablo escribiendo, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Para Pablo el reino de Dios ya estaba presente. Note lo que dice Colosenses 1:13, hablando de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino de Dios. Y todo esto creo que está en completa armonía con Juan capítulo 3 y el verso 5, donde respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios para nosotros hoy conlleva el participar del Espíritu Santo. Es decir, ese bautismo del Espíritu Santo que viene a través de Hechos 2:38. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Por qué?
Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa se hace realidad y esa es la que nos lleva al reino de los cielos. Note lo que dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, el espíritu nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena el todo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es su cuerpo. ¿Cómo nos ponemos en el cuerpo de Cristo? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, la iglesia es el reino de Cristo y en ese reino participan todos los que se han arrepentido de sus pecados, han sido bautizados en el nombre de Jesús y han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces, este es el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Y entonces la idea es, ¿Cristo va a entregar la iglesia al Dios y Padre cuando llegue el tiempo? Veamos lo que dice Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Cristo nunca haría algo que va a desantificar a la iglesia, ¿ok? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, note esto es muy importante, a fin de, con el propósito de, este es el fin de todo lo que Él hizo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero yo pensé que Cristo iba a entregar el reino al Dios y Padre, y aquí Pablo nos está diciendo en otra escritura que él mismo escribió con su puño y letra, a fin de presentársela a sí mismo. En Apocalipsis capítulo 19, verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Wow, la iglesia es santa, la iglesia ahora viene a ser la esposa de Cristo. La iglesia hoy es la novia, ¿ok? Es la novia de Cristo, va a ser la esposa de Cristo. Y entonces me parece extraño, ¿ok? Porque el punto de vista trinitario requiere que Cristo entregue su iglesia a otro. Los profetas, al escribir, ellos, en el juicio que vino de Dios por ellos, en Amós, dice que ambos, padre e hijo, dice, se llegan a la misma doncella. Eso era una de las cosas de las que fueron acusados. Y por ello vino la cautividad en Babilonia, la dispersión, el exilio. ¿Ok? Ahora están tratando de decirme que el hijo va a entregar a su esposa a una segunda persona o a otra persona divina. ¿Eso es lo que me están tratando de decir? Mi pregunta para cualquiera que esté escuchando, trinitario o unicitario, ¿darías tu esposa a otro? Largo silencio. Note lo que dice Hebreos capítulo 1, el verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora mi pregunta ¿es su trono por siempre como hijo o como Dios? Al hijo le está diciendo sí, pero el trono lo ocupa no como hijo, sino como Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, que es otra manera de decir por siempre, eternamente. ¿Ok? Entonces, cuando dice que entregará el reino al Dios y Padre, simplemente es otra manera de decirse, se presentará a la iglesia a sí mismo. Esta era una buena oportunidad para Pablo decir, presentará a la iglesia a su Padre, la entregará a su Padre.
Eso no es lo que está diciendo. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 9 y el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto es, Dios fue manifestado en carne, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y relaciona esto con el hecho de que de su reino no tendrá fin. Y 1 Corintios 15, 24 al 28 nos dice que el Hijo entrega el reino al Dios y Padre, pero de acuerdo a Isaías capítulo 9 y el verso 6, el Dios fuerte y el Padre eterno es aquel que viene, el Mesías prometido que va a reinar por siempre. Entonces, esa es otra manera de decir que se la presentará o se presentará el reino a sí mismo. Note la promesa profética de Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, es decir, tu creador. ¿Ok? Yahvé de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor. Note, dos cosas distintas. Uno es el creador, otro es el redentor. El redentor tenía que ser un pariente cercano. ¿Ok? Alguien que participara de la misma naturaleza. Es decir, por eso el Padre se hizo hijo, para ser nuestro redentor. Acuérdese del propósito de que Dios se hizo hijo, o el Padre se hizo hijo, o que Dios fue manifestado en carne, es la salvación, la redención, la propiciación, el ser mediador, es decir, realizar precisamente esto de la obra del plan de salvación. ¿Ok? Pero note, ahora, este marido dice que es tu hacedor, Yahvé de los ejércitos su nombre, tu redentor, el Santo de Israel. ¿Quién es nuestro redentor? Obviamente Jesús, al quien se llamó Santo. ¿Okay? Dios de toda la tierra será llamado. Dios fuerte, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Okay? Jeremías 10:10, mas Yahvé es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey que eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, ¿qué es 1 Corintios capítulo 15, versos 24 y 28? Es un texto escatológico que nos está dando un relato de la historia de la redención a través del ciclo del tiempo desde el punto de vista humano. Pero ese es el plan de salvación de Dios realizado a través de su manifestación en carne. Entonces, ¿qué significa esto de que va a entregar el reino? Pues leamos otra vez ese pasaje. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, el Dios que proféticamente realizó el plan de salvación, el Dios que proféticamente prometió un día venir a este mundo, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, Isaías 40. Es el mismo Dios que realiza todas estas cosas como Hijo. Pero cuando termina la obra de este Hijo, es decir, Dios le da la potestad a Cristo como Mesías, como Hijo de hombre, como Hijo de Dios, para reinar hasta que Satanás sea vencido, el pecado es vencido y el último enemigo que es vencido es la muerte, cuando ya somos resucitados a inmortalidad. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15. Y entonces ya no habrá más necesidad de perdón de pecados, de bautismos, de arrepentimiento, de propiciación. No habrá más necesidad de su sacerdocio, y el rol de mediador ya no va a ser necesario. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo. Este rol de mediador fue diseñado para un periodo de tiempo, pero Él ya va a dejar ese rol y va a asumir otra vez su rol de Padre,
de Dios y de esposo eterno. Es decir, Él va a ser Dios fuerte y Padre eterno, Dios vivo, Rey eterno, esposo eterno. Es entonces cuando Él se va a presentar a sí mismo a su esposa, a la cual ha dado también eternidad. Note lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Note esto, ok, leámoslo con calma. Estoy emocionado. Es palabra de Dios y es bien preciosa. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ok, ahora la mente trinitaria inmediatamente va y dice: son dos, por fin que son dos. Y yo sabía que tenía razón. No, siga leyendo. Dice: y Él, un momento, el Señor, nuestro Señor y su Cristo son uno solo, porque Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, el Dios y su manifestación en carne, es decir, en su manifestación en carne, va a reinar por los siglos de los siglos. Cristo nunca deja de reinar. Ahora, entonces lo único que sucede es que esa manifestación de Hijo, aunque es eterna, esa manifestación en carne, perdón, es eterna, el rol de Hijo deja de ser necesario y es dejado a un lado. Y entonces Cristo ya no es conocido más en la eternidad como Hijo, sino simplemente como Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, el punto de vista trinitario le quita el reino a Cristo, que la palabra dice que es suyo por los siglos de los siglos. Note ahora que en este texto no sabe nada de la supuesta coigualdad de las personas divinas. Dice que son tres que son todopoderosos, son coiguales, coeternos, pero en este texto hay una sumisión del Hijo al Padre. Sumisión que no tiene sentido dentro de la divinidad. Si la primera persona es Dios, la segunda persona es tan Dios como la primera persona, ¿cómo es que un Dios está sometiéndose a otro Dios? ¿Okay? Entonces esto, de hecho la doctrina de la Trinidad entonces contradice explícitamente lo que la Biblia dice con relación a Cristo y Dios. Ahora, el Hijo no reina por siempre. El único que reina por siempre es el Padre. Pero en este caso, ese Padre es el mismo Mesías. Y ya que hemos avanzado todo esto, ¿por qué nadie preguntó acerca de la tercera persona? ¿Qué hace el Espíritu Santo en ese texto escatológico de 1 Corintios 15? Ni siquiera existe en este texto. Ni siquiera es mencionado. Bastante extraño, ¿no le parece? Entonces, lo máximo que este texto podría haber apoyado es un binitarianismo que es destruido completamente por las Escrituras. ¿Okay? Cristo es el Rey sobre su iglesia. Esa iglesia es su reino. Y esa iglesia Él se la va a presentar a sí mismo y va a ser su esposa por toda la eternidad. Pero ahora ya no como hijo, sino como Padre eterno. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 22, versos 3 al 4, dicen: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios. Ahora estamos hablando, es el último capítulo de la Biblia, ya pasó toda la redención, el plan de salvación ha sido cumplido. Esto ya es un pasito antes de la eternidad. ¿Okay? No habrá más maldición. Y el trono, un trono de Dios y del Cordero, no dice del Padre y del Hijo en este caso, dice Dios y el Cordero. El Cordero es la humanidad que Dios asumió en su manifestación en carne. Esa humanidad va a existir por siempre, pero el rol de hijo ya no. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Okay, entonces, Dios y el Cordero, pero de ahí todo es en singular, porque es uno solo, un trono, y hay uno solo sentado en ese trono. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Un solo nombre, un solo Dios, Dios manifestado en carne. Y esto
cumple al fin lo que dice Zacarías capítulo 14 y el verso 9. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno, y uno su nombre. Note que comenzamos con el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad. El Señor es uno. Note esta escritura. Yahvé será uno en aquel día, y uno su nombre. En hebreo, Vayom Jahu. Yehye Adonai Echad. Adonai Echad, la misma frase de Deuteronomio 6:4, Ushemo Echad, y su nombre uno. Esto es fantástico. Esa es la historia de la redención. El Dios que comenzó siendo uno se manifiesta en carne dentro del tiempo, pero para la eternidad continúa siendo uno, con un solo nombre. Ese es el Dios que nosotros servimos, y ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Y creo que eso toma control de esta pregunta que nos hacen con frecuencia los amigos trinitarios. Espero que esto, mis hermanos, haya sido de bendición para ustedes.